De chiquita amaba estas galletitas, los anillitos, y mi preferida era la del glaseado rosa. Hoy les traigo esta receta re fácil para que la hagan en casa y les queden riquísimas. Si te gusta lo que ves, déjame un like y quédate para verla. Vamos a hacer los dos sabores por separado. Podés elegir uno si no querés hacer los dos. Necesitas para cada uno una cucharada colmada de manteca o mantequilla sin sal blandita. Y una cucharada al ras de azúcar impalpable o glass. También puedes usar común, nada más que se siente un poco más en las galletitas. Mezclas bien y a la de vainilla vas a añadirle una cucharadita de esencia de vainilla y 4 cucharadas de harina 4 ceros. Esta no tiene polvo para hornear. Y las cucharadas no son ni muy colmadas ni tan al ras. Igualmente te recomiendo ir agregándole de a poco la harina, así no te pasas. Cuando la integres tiene que quedar una masa maleable. Y si ves que al unir queda un poco seca, no te preocupes, le podés añadir un poquitín de leche. Reservás mientras seguimos con la de chocolate, vas a mezclar bien la manteca y azúcar y le vas a añadir 3 cucharadas de harina y una cucharada de cacao amargo. Formás la masa y ahora las vamos a envolver en film y estirar aproximadamente a 3 milímetros de espesor antes de llevar a la heladera. Vamos a llevarlas así estiradas a la heladera por media hora para que tomen firmeza. Ahora a cortar círculos, puedes hacerlos del tamaño que gustes. Yo voy a usar uno de 4 centímetros y para el agujero del medio uso uno de 1,5 centímetros. Eso lo podés variar como te guste a vos o según los cortantes que vos tengas. Las pones en una placa con papel manteca o plancha de silicona debajo y dejas en el freezer lo que tarda en precalentarse el horno a 170 grados centígrados. Si no tenés freezer, podés dejar en heladera. Una vez llegada a esa temperatura, las vas a llevar al horno aproximadamente por 8 minutos. Con el resto de la masa hice galletitas marmoladas, pero obviamente podés hacer más de chocolate y de vainilla. Una vez frías, vamos a hacerles el glaseado. Necesitas 35 gramos de azúcar impalpable y vas a agregarle muy de a poquito el agua. Empezá con 2 cucharaditas y después agregás de a gotitas hasta llegar a esta consistencia. No es súper densa ni muy fluida. Sobre todo, importante que no sea muy fluida. Y podés colorear con el colorante comestible que te guste. Esta cantidad que te estoy dando es como para unas 10 a 11 galletitas, así que hice lo mismo 2 veces más. Las vas a colocar sobre una rejilla para que el exceso de glaseado caiga. Una vez que pase una media hora y veas que ya cayó todo eso, vas a ponerlas en una placa y vas a dejar que se sequen completamente. Va a depender de la humedad del ambiente lo que tarden en secarse. Y listo, ahora llegó el momento de disfrutarlas. Suscríbete para no perderte ninguna receta. Un me gusta y un comentario si podés es de mucha ayuda y además me encanta leerlos. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.